Sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición más de Tijuana Contigo, un esfuerzo que tiene o que ha hecho el CDT, el Consejo de Desarrollo de Tijuana, con, la verdad es con un montón de amigos y aliados, medios de comunicación para poder llegar hasta tu teléfono, hasta tu dispositivo móvil, hasta tu casa. El esfuerzo del Consejo de Desarrollo Económico, de Tijuana Contigo, lo que busca es orientar a nuestra comunidad emprendedora, a nuestra comunidad ejecutiva y por supuesto también a nuestros alumnos y a nuestros maestros sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que viene y cómo hay que prepararnos. Básicamente es ese el objetivo del Consejo de Desarrollo, estar con los emprendedores, estar con el tejido emprendedor de esta ciudad diciéndole qué está pasando, pero sobre todo qué necesito hacer, qué cambios necesito hacer para enfrentar el futuro que cambió por completo. Lo que un día fue no será, como decía la canción, y este es el foro para platicar y por favor ayúdenos a compartir porque es información de súper calidad. Y antes de saludar y dar la bienvenida a mi invitado, doctor Ismael, le voy a primero a platicarles un poquito de los medios de comunicación que nos acompañan y que gracias a ellos por supuesto, a Frontera, que de manera muy generosa va a transmitir al mismo tiempo a enseñar junto con nosotros, a la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial, a Yo Amo Tijuana, también Léxica, y hay más medios también y más comunidades que se suman y estamos muy, muy agradecidos como California Medios en Tecate, entre mujeres, TJ Informa, está el SEMI, Mujer Pyme también que se sumó a esto desde un principio, Alpha Brothers, al amigo Ricky Barra, gracias por llegar a toda la comunidad de los Alpha Brothers y de MX, al CDT de Tecate, Startups Tijuana, San Diego Red, con toda la comunidad que está en Tijuana, empresarios, emprendedores que están viéndonos a través de San Diego Red y Testa Marketing. Ese es pues nuestra red hasta ahorita de aliados y se van a ir sumando más conforme esto avance. Estaremos ya informándoles pues un poquito de cómo nos sumamos. Y quiero platicar con ustedes, antes de empezar con nuestro invitado, que vamos a hablar del futuro de la educación, hacia dónde van las universidades, qué hay que hacer, qué tienen que hacer las escuelas, los maestros, los alumnos. Antes, déjame platicarte de 3 iniciativas, por favor. Necesitamos que se sumen desde casa. Sí se puede hacer mucho. Primero, decirles que el gobierno del estado tiene un programa muy interesante para mujeres, se llama Mujeres en Marcha, y son apoyos de entre 20 y 60 mil pesos que están saliendo en pantalla. Ahí está la información. También en el fanpage de Tijuana Contigo, del CDT, también vamos a estar publicando esta información para aquellas mujeres con tasas desde el 8%, ¿eh? O sea, pues un recurso, no estoy diciendo que regalado, pero un 8% está muy por debajo de lo que un banco prestaba o va a prestar, si es que prestan. En segundo lugar, otra iniciativa es de la Cruz Roja. La Cruz Roja no se ha rajado. Ellos han sido nuestros héroes y la Cruz Roja necesita trajes aislantes, batas, cubrebocas y bueno, están en pantalla algunos datos para que puedas donar. Puedes donar 20, 30 pesos, 50 pesos, lo que sea. Hoy con un dispositivo móvil puedes hacer una transferencia. De verdad, la Cruz Roja la está pasando mal. A la Cruz Roja también se le suspendieron los boteos, se le suspendieron los eventos de recaudación y como ustedes saben, la Cruz Roja es un organismo ciudadano, no es del gobierno. La Cruz Roja es de los ciudadanos y necesitamos apoyarles. Por favor, ayúdenos. Ahí están las iniciativas en pantalla. Y por último, el desayunador salesiano del Padre Chava. El desayunador ha sido un esfuerzo que la verdad ha superado las buenas notas de Tijuana en el mundo. Es un proyecto que sin ver ni religión ni absolutamente nada, que siempre ha atendido a los que más necesitan a través de alimentarlos, por supuesto, el alimento físico y también el alimento espiritual. Y también el Padre Chava en el desayunador salesiano del proyecto salesiano también están pasando mal y necesitan. Las empresas, las personas que ayudaban de manera regular, pues también han cerrado y también están limitadas, pero sigue habiendo hambre en la ciudad, sigue habiendo gente sin techo, sigue habiendo migrantes que necesitan de nuestro apoyo. Por favor, ahí están esas iniciativas. Es el objetivo de Tijuana Contigo, llegar a ustedes y transmitirles estas cosas. Bueno, vamos a entrar al tema de lleno y quiero invitar o quiero saludar a un amigo de hace muchos años y hoy profesor mío, al doctor Ismael Plasencia. Él es director de la Facultad de Administración y Contabilidad de la UABC aquí en Tijuana, al que ya hemos platicado y le he pedido que hiciera algo de investigación y algunas reflexiones sobre qué está pasando, pero qué viene y qué oportunidades hay. Así que yo le doy la bienvenida al doctor Ismael Plasencia. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, Ariosto? Muchísimas gracias por las consideraciones y por esta invitación a compartir distintos puntos de vista y sobre todo a reflexionar, ¿no? Yo creo que ahorita son momentos en los que también uno se tiene que dar a la tarea de reflexionar, entender que estamos en un contexto sumamente muy complicado, pero que esto va a pasar y la pregunta es cómo salimos de este contexto en el que nos encontramos, y por eso es importante estarnos preparando, estarnos adquiriendo información, aprendiendo algo nuevo, etcétera. Yo creo que ahí es cuando una crisis se convierte en una oportunidad, ¿no? Ve uno mucha información, por ejemplo, de Isaac Newton, que a él le tocó escribir su teoría de la matemática cuando estaba pasando una pandemia por allá en los años de 1600. Esto es algo que es recurrente. Entonces, digo, nos tocó desafortunadamente a esta generación ahorita de manera importante, pero creo que es la oportunidad para que sigamos preparándonos. Y creo que esta es una gran oportunidad para hablar de qué le espera a la educación, al futuro de la educación, ¿no? Y yo dividiría esto en parte, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente y qué necesitamos hacer para prosperar a futuro? ¿Y qué debemos hacer las instituciones? Me parece perfecto. Y yo creo que la primera pregunta a lanzar sería, ¿qué está pasando en el mundo de la educación? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con la educación, con los modelos educativos? ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada, hay un reconocimiento desde hace años, desde las universidades, incluso estadounidenses y europeas, de que las universidades nos hemos quedado rezagadas con respecto a las habilidades que requieren los profesionistas de el presente, de lo que denominamos la economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? Antes veníamos de una economía industrial en donde de lo que se trataba era de producir mucho, hacer economías de escala, técnicas de producción, máquinas, etcétera. Ahorita, en lugar de estar produciendo mucho y utilizar lo que denominamos obreros empleados de cuello azul, estamos evolucionando hacia la economía del conocimiento, donde aplicamos conocimiento, vendemos servicios profesionales de manera masiva, etcétera, y esto se combina con las tecnologías de la información, que nos permite estar como ahorita estamos conectados sin estar con una presencia física cercana. Entonces, básicamente, estamos entrando, algunos autores denominan que desde el año 2016 a la fecha, a una nueva era, y es la era de la inteligencia artificial. Eso es lo que está sucediendo. Y las universidades, salvo algunas excepciones como el MIT, etcétera, pues la gran mayoría no estamos preparados para ir formando a los profesionistas que requiere la nueva economía. Entonces, debemos de partir del hecho de que estamos ante una nueva realidad, la realidad de la inteligencia artificial. Algo que veíamos en las películas del futuro, como por ejemplo Sí. Matrix, es cada vez más posible, o Terminator es cada vez más posible. La tecnología puede ser utilizada para cosas buenas o cosas malas. La pregunta es si estamos preparados como sociedad para utilizar esa tecnología. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y para esto yo platicaría brevemente de las tendencias tecnológicas a las que nos encontramos, siendo, por ejemplo, una de ellas la que denominamos Big Data, que es cada que nosotros utilizamos el Internet y entramos a una página, estamos dejando nuestros datos, queramos o no, porque a veces pensamos, es que di el dato porque me pidieron el número de tarjeta de crédito y no lo doy, o no doy mi foto, pero están registrando hasta en qué momento estamos entrando, de dónde nos estamos conectando. Cuando vamos manejando con nuestros celulares, están determinando cuántos, ya pueden hacer modelos predictivos de cuánto tráfico hay. Ahorita con esto del COVID, tú puedes ver en Google cuántas personas hay en el Calimax o en el Walmart, etcétera. Entonces, nosotros estamos dando datos de manera constante y con nuestro consentimiento. ¿Por qué? Claro. Porque cuando firmamos que vamos a utilizar Google, Facebook, etcétera, nadie nos damos a la tarea de leer las letras chiquitas. Entonces, en esta nueva era, es la era de la información, y en la era de la información, los datos es el petróleo. Y aquí China quiere hacerle la competencia a Estados Unidos como las dos superpotencias que se posicionan para el tema de la inteligencia artificial, no hay más. Y ahí el tema de la 5G, que es la supercarretera para que los datos fluyan, en donde China dice, los datos son el petróleo y China es la Arabia Saudita porque nadie puede generar más datos con la cantidad de población que tiene que nosotros. Entonces se ponen como meta alcanzar a Estados Unidos en el año 2025 y ser la superpotencia en el año 2030. Ahorita están trayendo una iniciativa para instalar 600 millones de cámaras alrededor de sus ciudades en China. Entonces, imagínate lo que eso significa. Claro, es una revolución, es prácticamente un mapeo
de la vida real y vida cotidiana de las personas, ¿no? Así es. Entonces, este tipo de tendencias tecnológicas es de las que tenemos que estar conscientes. El Internet de las cosas, ¿qué es el Internet de las cosas? Que nuestro dispositivo celular se conecta con el automóvil. Vienen los automóviles autónomos que se manejan solos. Entonces se van a comunicar entre ellos, ese es el Internet de las cosas. Nuestro refrigerador inteligente va a pedir el mandado a los supermercados sin necesidad de que nosotros vayamos a los supermercados. ¿Qué está pasando con esto del COVID ahorita? Que todo esto se va a acelerar. De hecho, hay una empresa muy exitosa en China, Alibaba. Esta empresa creció en su comercio electrónico cuando les tocó lo del SARS allá en la pandemia en China, fue cuando esta empresa creció. Ahorita nosotros podemos ver que la fortuna de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, casi dueño de Amazon, su fortuna en esta cuarentena se incrementó en 24 mil millones de dólares. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que muchas veces nos quedamos en discusiones de países, qué está haciendo Japón, qué está haciendo Estados Unidos, Corea del Sur, etcétera, pero ahora está emergiendo una nueva realidad y son las superpotencias como empresas como Google, como Facebook, como Amazon, que su capacidad económica y su capitalización es más importante que muchos países del mundo. Y esas son las nuevas empresas que están dictando los nuevos juegos, las nuevas reglas del juego y están captando el talento. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en un país como México con respecto a las tecnologías? Otra tecnología, el Machine Learning y el Deep Learning. ¿Qué es esto? Tú le das instrucciones a una computadora. Antes tenías que estarlo haciendo de manera manual, darles comando, etcétera. Ahorita tú les das instrucciones a la computadora para que aprenda sola. Una computadora empieza a grabar juegos de ajedrez y ella sola empieza a ver qué jugadas puede hacer. Hay otro juego más complejo que se llama Go, que en el año 2016 la computadora AlphaGo derrota al campeón de Go, que es mucho más complejo que el ajedrez, y dicen que aquí fue el Sputnik Moment de los chinos. Dijeron, caray, esto se puede hacer con la inteligencia artificial, nosotros tenemos que entrar de manera muy agresiva a la inteligencia artificial, porque si no Estados Unidos es el que va a dominar al mundo. Entonces ahorita se está repartiendo el mundo en dos superpotencias, que es China, que en algunas cosas le lleva la ventaja a Estados Unidos, como es el tema del 5G, pero en el tema de inteligencia artificial y de emprendimiento, Estados Unidos lleva la ventaja sobre China. Entonces eso es a lo que nos estamos enfrentando. Está el tema de la computación cuántica también. ¿Qué es la computación cuántica? Viene de la lógica difusa. Antes todo el mundo entendía como binario, 0 o 1, negro o blanco. Ahorita la lógica difusa quiere decir que te pueden caer resultados que no son ni 0 ni 1. No es negro ni es blanco, sino que es gris. Y las supercomputadoras pueden hacer análisis más exhaustivos por la capacidad de cómputo que tienen y pueden darnos modelos predictivos más exactos sobre lo que está ocurriendo. Ese es el tema de la inteligencia artificial que está entrando en todos los negocios. Por eso cuando nosotros entramos a un lugar, una página, y nos cambiamos de página, ya nos están flexibles, entendiendo también que no es la panacea. Y te pongo el ejemplo de una universidad muy famosa en Estados Unidos que creció de manera exponencial, la Universidad de Phoenix, que todo daba sus cursos en internet, en línea y todo eso. Y este tipo de modelos también hizo que se dudara del tema de la educación en línea. ¿Por qué? Porque a veces demeritaban el tema de la calidad, eran costosas, dejaron endeudados a muchos estudiantes estadounidenses, donde hacían una carrera y cuando terminaban la carrera, resulta que debían como si hubieran comprado una casa, ¿no? Lo que sus padres debían por una casa de $500,000 o de $300,000, ellos lo debían por una educación superior a la que se habían comprometido. Doctor, ¿la calidad se demerita la calidad? Porque ahorita decías algo muy importante. ¿Se demerita la calidad? Yo creo que depende lo que pasa es que tenemos que desarrollar habilidades. Imagínate, yo lo estoy experimentando de manera personal. Llevo 12, 13 años de experiencia dando clases frente al grupo y de repente, de la noche a la mañana, tener que cambiar y utilizar plataformas, pues lógicamente que esto implica una curva de aprendizaje. En ese sentido, yo a título personal, yo creo que demerita mi calidad. No es lo mismo estar frente al grupo que estar de manera en plataforma tecnológica. Claro, eso no quiere decir que pueda ir mejorando. Está el tema también generacional. Hay nuevas generaciones, los millennials, postmillennials, que dicen que se les facilita el acceso a las tecnologías, pero también vemos otra realidad. Pues resulta que hay muchos estudiantes que son muy buenos para las redes sociales, pero no necesariamente para otras tecnologías. Claro. Y hubo un estudio que se hizo hace tiempo en Estados Unidos donde decían,
Si quieres cerrar la brecha entre los estudiantes ricos y pobres, dales internet. Ellos aseguraban que con el acceso a internet se cerraba la brecha, pero descubrieron años después que en lugar de que la brecha se cerrara, esta brecha se abría. Y como decía en un inicio, la tecnología puede ser utilizada para cosas buenas. Yo puedo entrar a internet y entrar a una página como Khan Academy o como Matigón a aprender matemáticas. O me la puedo pasar en el Facebook o en el Instagram perdiendo el tiempo. Y entonces, si no estoy educado, si no hay alguien que me esté supervisando, eso es lo que puede pasar. Y cuando regresan, resulta que las brechas, en lugar de haberse cerrado, estas brechas se abrieron. Entonces, al hablar de educación, aquí hablamos de deficiencias que traemos desde la primaria, secundaria, preparatoria. A eso quería llegar. O sea, el uso de las tecnologías, por supuesto que puede ser un vehículo para mejorar, pero las habilidades blandas siguen siendo habilidades blandas, o sea, la voluntad, la disciplina, la tenacidad, la visión de largo plazo, todas esas cosas que no se aprenden precisamente en la escuela, ¿no? Excelente, excelente, porque precisamente cuando nos hacíamos la pregunta, ¿qué necesitamos hacer para prosperar? Yo sigo a gurús tecnológicos, ¿no? Siendo uno de ellos Jack Ma, el fundador de Alibaba, y claro, precisamente él habla de desarrollar estas habilidades blandas que llamamos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder competir con una computadora. No vamos a poder hacer los cálculos que hace una computadora. Cuando la inteligencia artificial se siga acelerando como lo está haciendo, la computadora va a desplazar a cientos de miles de personas. Antes decían que los robots únicamente iban a sustituir a los obreros, pero ahorita lo que estamos viendo es que los softwares están sustituyendo a lo que llamamos empleados de cuello blanco. Una persona, un analista, etcétera, en los bienes y raíces, etcétera, está siendo desplazado por un software. Aquí es cuando se hace importante el tema de las habilidades blandas. ¿Cuáles son estas habilidades blandas? Una, por ejemplo, es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Saber que tenemos que aprender de manera constante. La vida es una escuela y muchas veces nos metieron en la cabeza, vamos a la escuela y una vez que terminamos la primaria, secundaria o prepa, si escogimos la carrera, claro, ahí termina nuestra educación. Y no, a lo que vamos a la escuela y tenemos que entender es que vamos a disciplinarnos. Y lo más inteligente que podemos hacer es tener el chip de que nosotros tenemos que aprender a aprender, porque la única constante es el cambio. Y ahorita con lo que está pasando, la única certidumbre es la incertidumbre. ¿Y qué nos dice esto? Que tenemos que estar analizando información de manera constante porque se presentan problemas y esa es la otra habilidad que tenemos que desarrollar, la habilidad de resolver problemas complejos. El COVID es un problema complejo. ¿Por qué? Porque es nuevo. Nosotros nos toca ver cómo las propias autoridades que se supone especialistas como la Organización Mundial de la Salud se contradicen. Primero dijeron que no era tan necesario el uso de mascarillas y después se contradijeron y dijeron que sí. Esto de lo que nos habla es que estaban asimilando información en el momento y están sacando, a veces se apresuran a hacer conclusiones y lo mismo estaban haciendo cada uno de los países, ¿no? Y por eso vemos el diferencial entre países, entre aquellos que aplican ciencia y tecnología para tratar de resolver problemas. Y aquí vemos el ¿Qué secuelas va a dejar? Nos vamos a dar cuenta de países como Corea del Sur y de Alemania que utilizan mejores sistemas de salud y tecnológicos donde su tasa de mortalidad es del 2%, mientras que hay países más atrasados que la tasa de mortalidad le está pegando al 7, 8 o incluso al 10%. Ahí es donde se van a ver esas diferencias. Entonces, lo que está haciendo ahorita esta crisis pandémica de salud es que va a acelerar el tema de las tecnologías de la información. Y para que nosotros entendamos mejor eso, tenemos que desde la primaria reforzar la parte que denominamos STEM. ¿Qué es el STEM? Es lo que denominan Science, Technology, Engineering and Math. Ciencia, tecnología, ingeniería, desde que los niños vienen de la escuela, desde abajo, para que los niños entiendan mejor las tecnologías, pero está esta otra parte que tú mencionabas, habilidades blandas, técnicas de negociación. Puede venir como materia optativa en la escuela si estás en una facultad de negocios, pero no le enseñan a alguien que esté estudiando biología o química a negociar, y esa parte es muy importante. Orientación al servicio. Aquí Tijuana se ha caracterizado por muchas personas que vienen de Estados Unidos porque en la parte de servicios médicos nosotros damos un servicio más cálido, mientras que en Estados Unidos es costoso y ver al consumidor como un número. Entonces ahí vemos la importancia de la orientación al servicio, por ejemplo. El tema muy importante, inteligencia emocional. Durante mucho tiempo nos vendieron que lo importante era el coeficiente intelectual. Hay personas que son genios, pero para desarrollarse con los demás es sumamente problemático. Y por eso decían personajes como Tomás Alva Edison o Henry Ford, a mí dame una persona que sepa manejar personas y yo le pago lo que sea.
porque es muy difícil conseguir ese tipo de personas. El tema de la inteligencia emocional es sumamente importante. Entonces, aquí estamos hablando el trabajo en equipo. ¿Cómo vemos mal o estigmatizamos el hecho de que dejamos una tarea, un trabajo, se reunió para hacerlo y queremos que a fuerzas el alumno lo haga solo, sin preguntarle a nadie, y estigmatizamos si se equivoca? Todo eso se fue viendo, le aplicas un examen, se saca una tachota y lo hace sentir mal, mientras que en otros países dices, si te sacaste una tacha, si te sacaste una respuesta mal, ya viste una forma de no hacerlo. Lo importante es la resiliencia, otra habilidad. ¿Qué es la resiliencia? Me caí, me vuelvo a levantar. Me equivoqué, insisto, insisto hasta que salgo adelante. Y es el tema que nos lleva aquí muy importante al tema del emprendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente el emprendimiento en Tijuana, en América Latina, con respecto a algunos países como Finlandia o Estados Unidos? El tema de la resiliencia. Yo empiezo un proyecto, fracaso, me caigo, me vuelvo a levantar. Me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar, pero en países a veces como México, América Latina, alguien se cae y le da pena con los familiares, con los amigos, y ahí se quedó en el intento, ¿no? Entonces, esta es la parte que tenemos que reforzar en el sistema educativo en todos los niveles, desde primaria hasta la universidad. Totalmente de acuerdo. Vamos concluyendo con una pregunta que yo te la había comentado por ahí. ¿Cuál va a ser el new normal? Es decir, cuando terminemos de esto, muchas cosas van a cambiar. Y en materia educativa, ¿qué va a ser lo normal? Aquí lo importante, hay una definición de inteligencia que me gusta mucho y dicen que la inteligencia es la capacidad de adaptarse. ¿Qué es lo nuevo normal? Te soy sincero, no lo sabemos. Nada más con respecto a la cepa, al coronavirus, hay mucha información. Se está hablando de que posiblemente hay 3 cepas grandes, u otros hablan de que hay 400 cepas. ¿Qué quiere decir que está mutando? A lo mejor se convierte en algo que esté viniendo de manera anual, de manera muy fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que reorganizar los espacios públicos. Otros se están dando cuenta que ahorita se están dando el momento de ver de qué forma tan ineficiente hemos utilizado muchos de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Que nos tenemos que adaptar a lo que venga. Y con ello vamos buscando un híbrido entre lo que a lo mejor no podemos volver a lo que hacíamos antes, pero tampoco podemos hacer algo totalmente distinto. Y te pongo el ejemplo aquí en mi facultad. Yo tengo una carrera de administración de empresas y una carrera de informática. Entonces, en la carrera de informática se les mete mucha tecnología, pero no tanto el tema de las habilidades blandas. O en el tema de administración de empresas, ves más el tema de trabajo en equipo, el de recursos humanos, etcétera, pero nulo de tecnología. ¿Qué estamos proponiendo ahorita? Pues el híbrido entre las dos para proponer una nueva carrera que es adaptar desde nuestra trinchera. ¿Qué veo yo hacia futuro? Que tenemos que acelerar el uso de la tecnología. Yo veo a la inteligencia artificial enfrentando a los virus y bacterias, porque la inteligencia artificial va a ser más predictiva y se va a adelantar a la inteligencia humana para sacar patrones de comportamiento y que nos digan, esto es lo que tienes que hacer en este país, bajo en estas características, con este clima, en este momento del año. No veo de otra, no va a haber un superhumano que diga, esto es lo que podemos hacer, va a ser la inteligencia artificial la que nos diga cómo vamos a enfrentar a virus y bacterias. ¿Quién va a desarrollar esa inteligencia artificial? Ingenieros, científicos, biólogos, etcétera. Hacia ahí es hacia donde van las tendencias de los equipos multidisciplinarios que se impulsan en los países de primer mundo y hacia allá deberíamos de ir en un país como México, ¿no? Ya vemos en las conferencias de López-Gatell, como dice, se hizo un equipo multidisciplinario con investigadores de matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigaciones en Matemáticas, pero eso se tiene que dar de manera masiva. Enseñarle a un niño que las matemáticas es importante y no decirle, está bien que no te gusten las matemáticas porque no todo el mundo debe saberlas. No se trata de que seamos genios en matemáticas, pero lo que nos enseña el COVID es que tenemos gobernantes muy ignorantes, no en el tema de matemáticas, ni siquiera para entender un crecimiento exponencial, una curva normal. Y esto lo hablo tanto a nivel de presidencia de nuestro propio país como de Estados Unidos y de cualquier otro país donde pues no les queda más que hacerse a un lado para que el especialista explique y en donde dudo mucho que le están entendiendo lo que está diciendo el especialista. No es que tengamos que ser especialistas en estadística o en matemáticas, pero sí es entender que este es el lenguaje de la ciencia y la tecnología y tenemos que tener un conocimiento mínimo de base para podernos entender. Si no, pues surgen todas estas teorías que estamos viendo de la conspiración y de ignorancias, etcétera, que se replican de lo único que hablan es de miedo y de ignorancia. Y ese es el tema que nosotros tenemos que combatir. ¿Cómo?
con educación. Híjole, sin duda, Ismael, este es un tema que da para volverlo a platicar. Yo quisiera que aceptaras aquí públicamente de nuevo una invitación para empezar a reflexionar sobre las aperturas que se empiezan a dar. Ahora sí, platicar un poquito sobre cómo necesitan adaptarse, o se van a tener que adaptar los profesores en particular y las instituciones educativas en particular, porque Tijuana goza de muy buenas escuelas y en todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, que estamos viendo, los que somos padres de familia, estamos viendo muchísimos retos, pero creo que no dar vuelta atrás, y aquel que dé vuelta para atrás creo que también tiene una condena hasta empresarial y como unidad de negocio, ¿no? Yo te quiero agradecer, Ismael, y agradecer a Yair, que nos está ayudando en los controles de esta transmisión, y recordarles a ustedes lo que va a aparecer en pantalla en este momento, que esta transmisión es gracias a diversos medios de comunicación, diversas plataformas. Muchísimas gracias por confiar en esto. Si nos están viendo también de otras plataformas, se quisieran sumar, quieran que a través de que también a sus seguidores, a la gente, a los followers que tienen ustedes en sus redes, por favor platiquemos y les ayudamos a transmitir de manera simultánea esta información de todos los días a las 4 de la tarde. De nuevo, 3 programas. Primero, el de Mujeres en Marcha. Al margen de las politiquerías griegas y todo eso, el gobierno del estado se ha puesto las pilas en el tema de desarrollo económico con el programa de Mujeres en Marcha, con algunos apoyos de 20,000 pesos hasta 60,000 pesos, con un interés bastante interesante, muchas mujeres que pueden solicitar apoyo. Y les decía yo hace rato, la Cruz Roja de plano sí necesita nuestra ayuda. Ella siempre ha estado cuando lo necesitamos. La Cruz Roja, les decía, no es un organismo de gobierno, es un organismo ciudadano y necesita a sus ciudadanos de nuevo para donar. Les decía que también pues habían suspendido sus eventos recaudatorios y ellos siguen necesitando lentes protectores, caretas faciales, guantes. Así que ahí están los datos en pantalla. Por favor, donar desde tu aplicación. Decía, puedes donar 10 pesos, 1 peso, 50 pesos, lo que sea. Necesita nuestro apoyo de la Cruz Roja. Y por último, el desayunador del Padre Chava, del Proyecto Salesiano, que sigue alimentando, sigue la gente, sigue la necesidad en esta ciudad. Es más, la necesidad se agrava más. Las empresas y las personas que ayudaban en ese tipo de proyectos, pues también se han tenido que confinar en sus casas y cerrar sus trabajos, pero pues ahí están los salesianos al pie del cañón intentando ayudar con enseres, con comida, tanto que hace falta para la gente indigente en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Ismael Plasencia, de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchísimas gracias, amigo, por esto. Gracias, y te prometió una segunda, ¿va? Por supuesto, en la segunda hablaremos de la importancia del inglés, porque así como decimos que la matemáticas es el idioma de la ciencia y la tecnología, el inglés es el idioma de los negocios. Entonces, desde niños, por favor, este es trabajo no nada más de maestros, sino de los padres. Sounds great. Sale. Muchísimas gracias, Yair, que nos está apoyando, el Consejo de Desarrollo Económico, a todas las redes que nos apoyaron. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Mañana va a estar el licenciado Roberto Quijano y vamos a platicar sobre el futuro del trabajo. ¿Qué onda con tu trabajo? ¿Qué onda con los trabajos en términos generales? Las nuevas reglas, las nuevas normas, algunos tips a aquellos patrones que están viendo en algún problema ahí con sus trabajadores, y también, por supuesto, los trabajadores que puedan lidiar con alguna situación. Mañana a las 4 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes, nos vemos aquí en tu plataforma favorita. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Bye bye.